Hola, buenos días. Mi nombre es Emanuel Olvera de Empleos TI. Estamos visitando el día de hoy a Tacit Knowledge aquí en Guadalajara. De aquí puedo ver la Minerva. Aprovechando la visita, la intención es conocer un poquito del ambiente de empresas como Tacit, que cuidan mucho a sus empleados. Estamos aquí con Gilberto, @HackerGil en Twitter, quien aprovechando la visita vamos a platicar con él y nos va a comentar acerca de qué libros puede recomendar para pues mejorar nuestro nivel técnico. Entonces, pues él ya ha leído varios, incluso hay un post ahí en nuestro blog de los 10 libros pues imprescindibles o algo así, el top 10 de todos los tiempos, ¿no? Entonces, él nos va a platicar por aquí, sugerir alguno y pues cómo se vio beneficiado con esa lectura, ¿no? Sí, bueno, yo más o menos coincido con Emanuel y con el post que tienen en Empleos TI. Hablando de libros de programación en general, yo creo que el mejor libro, el libro que a mí más me ha gustado ha sido el Pragmatic Programming, porque básicamente, o sea, te da una serie de tips y técnicas con las cuales tú puedes mejorar la forma en la que programas, pero no nada más desde el punto de vista técnico del código específicamente, sino también de cómo tienes que hacer tus pruebas, de que pruebes tu código, de que evites ciertas malas prácticas que muchas veces haces y no te das cuenta, de cómo tienes que trabajar con los demás. O sea, no nada más es desde el punto de vista técnico, pues, sino que es desde un punto de vista muy general. Te da, vaya, como que te hace un perfil muy completo de cómo tiene que ser un programador, no nada más en el aspecto del código. Uno de los problemas más grandes que tenemos los programadores, sobre todo cuando empezamos a programar, y muchas veces incluso hasta después de que pasan años, es vicios y malas prácticas que seguimos haciendo. Entonces, por ejemplo, prácticas se decía, esto ya no lo hagas. Por ejemplo, el principio del libro, la premisa principal o una de las más importantes es: invierte regularmente en tu portafolio de conocimientos. Ok, haces Java, bueno, qué bueno, pero también aprende un poquito de otros lenguajes. Nada más se usa, por ejemplo, para el control de versiones solamente se usa Subversion. Bueno, está bien, pero hay otros controles de versiones que tienen otras ventajas que quizás en un momento dado te pueden ayudar a hacer las cosas mejor. Para otro proyecto. Ajá, o incluso, ¿no? Incluso para mejorar tu organización y cambiar las condiciones de trabajo. O sea, por ejemplo, puedes darte cuenta de que existen controles de versiones como Git, como Bazaar, como Mercurial, que son distribuidos en vez de tener un control centralizado. Es todo ese tipo de cosas. Necesito, no sé, por ejemplo, necesito hacer un parser de texto. ¿Por qué no lo haces con el mejor lenguaje para manejar texto, que es Perl, en vez de hacerlo con Java? Es todo ese tipo de cosas. O sea, por eso es muy importante invertir regularmente en tu portafolio de conocimientos. Bueno, otro libro que es muy bueno es Code Complete 2. Yo particularmente no he leído un par de capítulos nada más porque es un libro muy largo. Sin embargo, mucha gente que está aquí en la oficina ya lo ha leído y lo recomienda ampliamente. Aborda la programación desde un punto de vista más técnico en comparación con el Pragmatic Programming. Hace un momento estábamos platicando del Mythical Man Month. El Mythical Man Month es un libro que te habla de cómo se hace el manejo de proyectos. La premisa principal del libro es cuando tú haces un edificio, tú quieres sacar, por ejemplo, el Empire State. El Empire State lo hicieron en 11 meses, como entre 2,000 personas. No sé si sean más o menos, pero eran muchas personas. Entonces, básicamente los arquitectos dicen: ¿quieres acabar más pronto? Mete más gente. En software no funciona así. Y es la premisa principal del libro. Básicamente dice: anteriormente los proyectos se estimaban en horas hombre. El proceso ágil el proceso ágil es mucho más nuevo, pero es una de las cosas que vinieron a cambiar esa perspectiva. Porque en software, si tú le metes más hombres a un proyecto, en vez de acelerarlo más, como sería un edificio, lo va a atrasar más. Entonces el software no funciona así. Es básicamente la premisa principal del libro. Y es muy importante tanto que project managers como gente técnica sepa eso.
Porque no nada más depende de la gente que toma las decisiones, que pueden ser los project managers o la gente de manejo de... Bueno, lo mismo. Sino también de la misma gente que lo hace. Exactamente. Entonces también es un libro muy interesante. Ya por ahí hay un par de libros que no recuerdo exactamente los nombres. Era The Art of Computer Programming y el otro es otro también de programación. Esos a mí me van a hacer, yo estoy por leerlos pues porque también... O de alguno que igual y que no está en ese top 10, pero que puedo recomendar a alguien. Yo puedo recomendar mucho, bueno, que no sean libros totalmente... He leído muchos libros enfocados a una sola cosa, o sea, por ejemplo, libros de Java, libros de Git, un libro muy bueno que no tiene que ver con nada de eso es Practices of an Agile Developer, del Dr. Venkat Subramanian, que fue quien dio la primera conferencia de SG 2011. Ese libro es un compendio de best practices que tú puedes hacer como desarrollador bajo la metodología ágil. Es un poquito parecido al Pragmatic Programmer, pero lo aborda de manera diferente y las prácticas incluso son distintas. Ese libro es muy bueno. Por ejemplo, ¿qué cosas sencillas pueden implementar a alguien que lo lea así rápido y que le va a beneficiar en su forma de programa? No sé, en lo ágil por ejemplo, te puedes empapar de lo que es la metodología ágil. Puedes agarrar prácticas muy simples desde refactoriza tu código a tiempo y refactorízalo periódicamente para que no se haga una masa enorme que nadie puede utilizar. Ajá, exactamente. Prácticas de colaboración entre equipos, por ejemplo, de cómo tienes que sobrellevar una relación con la gente con la que trabajas, cómo puedes, por ejemplo, trabajar con otras personas en el sentido de que trabajen en la misma pieza de código. También otras cuestiones que tienen que ver con la metodología ágil, como por ejemplo, haz algo una vez, hay una filosofía que dice get something done every day, que es haz algo cada día. Es decir, no dures en una tarea 10 días, 20 días, porque vas a sentir que no acabas nunca. Lo que tienes que hacer con esa tarea es dividirla en pedacitos. Y haces un pedacito una vez al día, o dos. Y por lo menos ese día, a ti te va a dar una sensación de productividad y te va a decir, hoy hiciste algo, hoy terminaste algo. Todo ese tipo de cosas, muy interesantes. Entonces también ahí, no nada más lo técnico, pero lo que mencionaste interesante es que muchas veces no sabemos cómo trabajar en equipo, ¿no? Ahorita se usa mucho que por tickets y ya nada más pues tú entregas este pedacito y ya. Entonces creo que está interesante eso de cómo trabajar en equipo para un proyecto. Hay otro libro muy bueno, por ejemplo, aunque es ya algo, volvemos a lo mismo, es algo ya muy específico, se llama Pair Programming Illuminated, programación en pares, iluminación para la programación en pares, que te explica muy a detalle qué es el pair programming. El pair programming es una técnica donde dos personas, dos developers, trabajan en la misma computadora, en la misma pieza de código, los dos al mismo tiempo, con un solo teclado, con un solo mouse. La diferencia es, una persona maneja, es el conductor, y esa persona escribe. La otra persona que está a un lado es el navegador. La otra persona va viendo lo que el otro está haciendo. La persona que está manejando hace lo posible y al mismo tiempo de escribir, es difícil, pero ya con el tiempo medio lo dominas. Al mismo tiempo que estás escribiendo, te va explicando qué es lo que está haciendo. El navegador va viendo lo que la otra persona está haciendo y escucha lo que le está diciendo y puede hacer sugerencias al momento de que está la otra persona programando. Una de las principales ventajas de hacer esto es que los dos programadores están enfocados en lo que están haciendo, es decir, la eliminación de distractores, que generalmente dos cabezas piensan más que una, y la productividad de los dos aumenta. Hay un par de estudios que dicen que la productividad de un programador solo es comparable e incluso a veces menor que la de una pareja haciendo pair programming. Yo ahorita que lo dijiste, hago como la analogía de cuando vas al gimnasio, ¿no? Vas solo y a veces te levantas temprano,
a veces no, entonces vas con un cuate y te habla, oye, güey, yo tengo ganas de ir al gimnasio, ¿no? Y ya, pues, entre los dos te motivas un poquito. En cierta forma te sientes obligado a... Ajá, exactamente. Sí. Cuando uno está de buenas o con ganas de ejercicio, el otro no, entonces ya se motiva, ¿no? Entonces igual al otro día al revés, ¿no? Entonces, así es. Uno de los principales retos de la técnica es, o por lo que muchas veces la gente se resiste, es el factor social. O sea, porque hay muchas veces los programadores, me incluyo, somos así de, somos medio llaneros solitarios, así de que déjame a mí hacer mi chamba y yo la acabo solo, ¿me entiendes? Y sin embargo, muchas veces cuando abrazas la técnica y la haces de una manera adecuada y te das cuenta de las ventajas que te ofrece, se vuelve lo contrario. Generalmente ya después siempre quieres estar programando con alguien en vez de estar tú solo, por las ventajas que te da. La otra es cuando pones a hacer pair programming a alguien muy senior o muy experto con alguien que es totalmente lo contrario, se vuelve complicado porque el experto se puede desesperar. O a veces incluso el no experto también se puede desesperar. Porque el experto, porque se puede sentir intimidado. Eso también puede llegar a ser un reto. O sea, entonces, no aplica ahí tanto, o es más difícil aplicar esa técnica. A eso me refería con el factor social, que en un momento dado cada persona tiene que ponerse tiene que ser un poquito empático con la otra. Y sí, decir, bueno, sí se puede, claro que se puede. Y decir, esta persona tiene menos conocimientos, le voy a tener que estar explicando, y la otra persona tiene que saber que el senior está consciente de lo que va a hacer. Y sí se puede hacer. Porque incluso, o sea, a mí me ha pasado... ¿Y ayuda como coaching? Eso es lo que te iba yo a decir. O sea, a mí me ha pasado que aprendes muchísimo cuando programas con un senior. Claro, sí. Coaching. Es un coaching relámpago. Porque, o sea, en 30 minutos aprendes muchísimo. De ver cómo el senior hace las cosas. Puedes aprender desde cómo usa el teclado, desde qué shortcuts utiliza, desde cómo indenta el código, desde qué librería se está utilizando en vez de la que tú pensabas que se iba a utilizar. O sea, infinidad de cosas. Por ejemplo, si alguien, está muy interesante eso, digamos, es estudiante y con un cuate quiere agarrarse y probar esa metodología, ¿qué le recomiendas que haga? Igual no sé si tienen que chutar el libro, pero no necesariamente. Algo muy básico, una prueba de piloto, un beta, ¿cómo le podrían hacer ellos? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es empaparse de cómo funciona la técnica. O sea, aprender las reglas básicas, porque por ejemplo, algo que no mencioné una de las premisas principales es que cada cierto tiempo, por ejemplo, tú dices, vamos a hacer una clase o un script que lea un XML, por ejemplo. Entonces, cada cierto tiempo o cada vez que empiezan a hacer un método, por ejemplo, se terminan de hacer el método y en ese momento cambian. Y esto propicia, o sea, es dinamismo, propicia que la gente se canse menos, porque hacer pre-programming es muy cansado. Incluso aquí, por ejemplo, lo más recomendado es no hacer más de 6 horas de pre-programming. Si trabajamos 8 o 9, no puedes hacer más de 6. O sea, ya el resto del tiempo lo dejas para leer tu correo, contestar mails, llenar tus tickets, no sé, hacer cosas que no tengan que ver con eso. Porque una vez que lo experimentas, o sea, es muy cansado hacer programming, porque el nivel de atención es tan alto que te cansa. Entonces, empaparse de la técnica, o sea, ver básicamente cómo es, y una vez que ya están enterados de cómo es la técnica, empezar a practicar y ver cómo se sienten, y de acuerdo a cómo se sienten se puede ajustar. O sea, de que en un momento dado digan, ¿sabes qué? Ya me enfadé de estar una hora escribiendo. Pues entonces tienes que cambiar. O ¿sabes qué? Es que no me hallo, no puedo, por ejemplo, lo que me pasó a mí, no puedo estar escribiendo y hablando al mismo tiempo, me distraigo. Tienes que practicarlo más. O sea, practicándolo, vences esa barrera. O si en un momento dado dices, es que no puedo, nos pasó aquí, de que dices, es que no puedo. O sea, yo no puedo estar hablando y escribiendo al mismo tiempo después de que lo hemos hecho semanas. Primero, platica con tu navigator lo que vas a hacer.
platícalo. Ya que lo platicaste, ponte a escribir. Y cuando estés escribiendo y estés concentrado, la persona que está navegando no te puede interrumpir hasta que vea que ya no estás escribiendo, hasta que vea hasta que se dé cuenta que ya no estás concentrado, que te puede interrumpir. No te interrumpa, claro. Se ajusta, la técnica se ajusta. Entonces, resumiendo, así, 5 puntos de esa metodología de usarlo, ¿en qué les puede beneficiar? ¿La del pair programming? Uh-huh. Ok, te mantiene enfocado, te mantiene concentrado en lo que estás haciendo, a los dos. O sea, básicamente los distractores se eliminan y eso incrementa tu productividad. Así es. En cierta forma te sirve de coaching porque aprendes mucho de la otra persona. En tiempo real casi. Sí, o sea, básicamente siempre va a haber algo que le puedas aprender a un coworker. O sea, no importa si es un junior, si es un senior, si acaba de entrar, siempre algo le vas a aprender. Siempre. Si eres receptivo y aprendes a ver cómo la demás gente hace sus cosas, o sea, le puedes aprender desde un shortcut. Desde cómo usa sus shortcuts, cómo distribuye sus terminales, cómo acomoda el teclado. Son cosas que te pueden ayudar a ser más productivo que las demás personas hacen. De las cuales no necesariamente te vas a dar cuenta en una junta, por ejemplo, o en una plática de tecnología. O sea, son cosas que ahí no se ven. La única forma de verlas es trabajando con ellos. ¿Qué más? Productividad, coaching, aprendizaje. No lo puedo pensar. Con productividad creo que pues si haces todo más rápido y mejor. De hecho, esa es otra. Generalmente cuando tú haces pair programming, debido al nivel de concentración que tienes, o sea, y a que tienes a otra persona viéndote, la cantidad de errores y de bugs se va casi a cero. Y me imagino el de al lado también es como tú dices, en dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces llegan a una opinión para hacerlo sumando las dos cosas. Sí, por ejemplo, mejor de los dos, digamos. Así es. Puedes estar haciendo un algoritmo, por ejemplo, puedes tener un if, un for, un while y bla bla bla, anidados y todo esto y lo otro, y el algoritmo puede seguir la lógica de cierta forma, y en un momento dado el navegador, que es el que tiene un punto de vista más analítico, puede decir, oye, este for lo podemos quitar y este while lo podemos poner aquí, y el algoritmo es más eficiente, da menos vueltas. Y eso ayuda a o sea, aparte de que se da cuenta de tus typos, de que se da cuenta de tus errores, de que te puede decir, ¿sabes qué? Este objeto te puede meter una excepción. Y en ese momento lo corriges, no hasta que lo pruebas. Un tester. Exacto, ándale. También te puede ayudar a hacer las optimizaciones en ese momento, porque al final de cuentas son cosas que tú no ves, porque estás muy enfocado en el código, no lo ves hasta después que ves el algoritmo desde arriba y dices, eso se puede hacer. Perfecto. ¿Y qué autor es ese? No. O si alguien quiere pair programming Illuminated, lo puedes buscar en Amazon. Okay. Ajá, lo puedes buscar en Amazon y va a salir es un libro que tiene dos personas esquiando en la punta. No recuerdo el autor. No es un libro tan común. O sea, de hecho yo me lo traje de otra oficina. Si lo están escuchando, por favor, acá está el libro. ¿Y qué te parecería si luego te aventas un post para que esté en tu blog? Claro. Yo creo que estaría más detalles igual ahí, y para luego lo subimos también. ¿Qué más? ¿Algún otro que quieras? Digo, ese creo que está muy cool. Hay un libro, por ejemplo, bueno, ya es más técnico. Hay un libro que se llama se me fue el nombre. Es un libro de Git que escribió Scott Chacon, que de hecho puedes encontrar online. Okay. Se llama, se me olvidó el nombre, es Pure Git, no recuerdo, pero bueno, lo ponemos ahí luego. Sí, y es así como con respecto a los libros de Git, hay un Pragmatic Version Control with Git, que es del Pragmatic Bookshelf. Hay ese libro, que ahorita no recuerdo cómo se llama, ProGit, y lo demás son tutoriales. Entonces, en mi opinión, el libro más completo que tú puedes leer para aprender a usar Git es ProGit. Hay muchos que no saben qué es Git.
Git es un sistema para manejar versiones de código o de archivos distribuido. Al decir distribuido significa que en otros controles de versiones tienes un servidor central donde están todas las versiones. Entonces, cada vez que tú quieres cambiar una versión, le haces un cambio en archivo y quieres subirlo al control de versiones para que todo el mundo lo tenga, todo el mundo en tu equipo, el servidor tiene que estar activo. Si no está activo, no lo puedes subir. Y lo que puedes hacer con un control de versiones distribuido es que cada máquina que tiene una versión del sistema, del código fuente, perdón, está completa. Es decir, tú puedes subir cambios hacia tu mismo equipo. Y en un momento dado ya puedes compartirlos con el repositorio central que a su vez lo distribuye a todo el mundo. Okay. La ventaja de eso es que puedes trabajar offline. No necesitas internet. ¿Qué otra ventaja tiene con respecto a SVN? Bueno, por ejemplo, básicamente esa es la ventaja principal. Okay. La otra es que, por ejemplo, todas las revisiones de un proyecto, todos los estados en los que ha estado el código fuente del proyecto están en el servidor central. Si el servidor central por alguna razón se cae o se le cae un rayo, se funde, el disco duro se daña y no tienes respaldos, bye. Y con un control de versiones distribuido, cada disco duro de cada persona que está tiene todo el histórico. Entonces, a partir de eso, tú puedes hacer una copia. Eso es la ventaja. O sea, tienes backups en todos lados. Sí, pues. Y trabajar más rápido, ¿no? No esperar a que alguien la suba. Exactamente. O sea, y otra ventaja, por ejemplo, es en el control de versiones hay algo que se llama branch, que es así como un árbol de desarrollo alternativo al principal. Por ejemplo, si tú vas a meter un cambio en un proyecto que tiene un riesgo alto, haces una branch. En la branch haces todo tu rollo y ese código no lo tiene nadie, más que tú. Eso propicia que el código de la principal siempre esté estable. ¿No es tan productivo algo así? ¿Mande? Como si no estuviera en productivo. Exactamente. O sea, básicamente vas a hacer un cambio que puede romper el sistema. Entonces ese código tú no lo quieres compartir con nadie más hasta que estés bien seguro de que funcione. Lo sacas a una branch. En SVN, por ejemplo, en Subversion o en CBS, que son los controles de versiones distribuidos, CBS ya no lo usan nada. SVN, que es el que más comúnmente usan las empresas, la branch tú la haces en el servidor. Entonces, igual, tiene que estar el servidor disponible para poder manejar tu branch. En Git, tú nomás le dices Git branch prueba y te hace una branch en tu equipo. Entonces rápidamente tú lo haces todo. Cuando ya quieres incorporar el código a tu branch principal o al código que tienen todos, lo haces en tu máquina y es súper sencillo. O sea, porque Git tiene un control de cambios muchísimo, una herramienta para unir el código mucho más eficiente que Subversion. Entonces la junta, lo pruebas en tu máquina y ya que estás seguro de que está bien, ya lo subes. Esa técnica la puedes hacer incluso en el servidor. Por ejemplo, si en la branch van a estar trabajando tú y alguien más, haces la branch en tu local, subes la branch al servidor, la otra persona baja la branch y están trabajando los dos en la branch mediante el servidor, igual. Pero tú puedes seguir trabajando offline en un momento dado. Incluso si el servidor se cae y la otra persona te quiere compartir sus cambios, te manda lo que se conoce como un parche, que son sus cambios. Y incorporas el parche a tu branch. Es un mail con un archivito, que son sus cambios. O sea, todo esto facilita muchísimo el estar trabajando con un equipo. Y ese libro, la curva de aprendizaje de Subversion es relativamente sencilla. O sea, puedes aprender a usar Subversion en relativamente poco tiempo. Porque no tiene muchos comandos y no es tan complejo como Git. Git tiene un nivel de complejidad mucho más alta para aprender a utilizar. Y es por eso que sí necesitas un poquito más que un tutorial si lo quieres aprender a usar. Pero pues igual como todos, con el uso, practicando, aprendiendo. El detalle está en que en un momento dado, por ejemplo, cuando ya te empiezas a meter en branches o cuando ya te empiezas a meter en cosas más complejas o cuando, por ejemplo, tienes que bajar un cambio y no sabes cómo tienes conflictos en un archivo porque las dos personas, tú y alguien más editaron las mismas líneas, dices, ¿cómo lo arreglo? Y ahí es donde ya viene el conocimiento. Sí, ya más. Okay. Pero puedes ir paso a paso, digamos, nada más es sin branch, sin nada, puedes empezar por lo básico, ¿no? Sí, incluso hay un sitio que se llama gitimmersion.com que tienes un tutorial de Git en línea y puedes ir haciendo ahí cosillas. Pues muchísimas gracias, Gil. Así que
vamos a dar una vueltecita aquí para que conozca cómo se ve aquí de Tacit, ya para despedirnos. Ahí se ve la Minerva, por ahí está.